Capítulo 1. La memoria que no pidió permiso. Este texto no comienza con una historia, comienza con una memoria. No la memoria oficial, no la que se enseña, no la que se explica con fechas ni con nombres, sino esa otra memoria, la que permanece incluso cuando creemos haber olvidado. Muchos de ustedes no llegaron a la Rosa de Versalles buscando una respuesta. La encontraron sin haberla pedido. La vieron en un momento de la vida en que todavía no sabían qué hacer con las palabras historia, ni con la palabra destino. Y sin embargo, algo quedó. No fue la Revolución Francesa, no fue la corte, ni los trajes, ni las batallas. Tampoco fue una lección sobre el pasado europeo. Lo que quedó fue una sensación sin nombre, la impresión de que había personas que nacieron dentro de una forma de vida para la cual no existía una salida posible. Oscar no aparece aquí como heroína, tampoco como símbolo de liberación. Aparece como algo más inquietante, una persona correcta, capaz, leal, honesta, que aún así no encuentra un lugar donde vivir sin traicionarse. Para muchas culturas, la historia es un relato de progreso, para otras, es una sucesión de derrotas. En el mundo hispanohablante, la historia suele sentirse de otro modo, como una fuerza que pasa por encima, que exige sacrificios, que pide obediencia y que rara vez pregunta si estamos preparados. Por eso esta historia no se recuerda como un drama romántico, se recuerda como una incomodidad persistente, porque no habla de ganar o perder, habla de cumplir un rol hasta el final, aunque ese rol nunca haya sido elegido. Este texto no intenta reactivar la obra, no intenta explicarla, no intenta corregirla. Solo se pregunta, en silencio, ¿qué sucede con una persona cuando su forma de vivir ya no es compatible con las estructuras históricas disponibles? Mientras esa pregunta siga abierta, la Rosa de Versalles no pertenece al pasado, y quizás ninguna de nuestras historias tampoco. Capítulo 2. Una vida asignada antes de ser vivida. Hay historias donde el conflicto aparece como una ruptura. Aquí no. Aquí todo está en orden desde el principio, demasiado en orden. Oscar no es expulsada del sistema, no es una rebelde, no es una excepción marginal. Es, precisamente, una figura perfectamente integrada, educada para obedecer, formada para mandar, preparada para proteger una estructura que nunca le pidió consentimiento. En muchas narraciones históricas, la tragedia surge cuando alguien se equivoca. Pero esta historia no trata de un error, trata de una asignación, una vida decidida antes de que el deseo pudiera formularse, un rol entregado como un deber, no como una elección. En el mundo hispanohablante, esta lógica no es ajena. Se reconoce en la familia, en la nación, en la religión, en el trabajo. Esto es lo que te tocó. Así han sido siempre las cosas. Alguien tiene que hacerlo. Oscar no dice que no, tampoco dice que sí, simplemente cumple. Y en ese cumplimiento absoluto aparece una pregunta inquietante. ¿Puede una vida ser correcta y aún así no ser vivible? No hay herejía en Oscar, no hay traición, no hay ruptura visible. Hay algo más silencioso, la imposibilidad de habitar plenamente el lugar que se ocupa. Esta historia no condena a nadie, no acusa al padre, no acusa al ejército, no acusa a la monarquía, porque su pregunta no es moral, es estructural. ¿Qué sucede cuando una persona es tan adecuada a su función que deja de existir fuera de ella? Oscar no está atrapada por una jaula, está contenida por una forma de sentido que no admite alternativas. Y eso, más que una prisión, es una herencia. Capítulo 3. Cuando lo íntimo es absorbido por la historia. Hasta ahora, la historia parecía personal. Una vida asignada, un rol cumplido, una incomodidad silenciosa. Pero aquí ocurre un desplazamiento, porque ninguna vida existe sola, y ninguna estructura histórica funciona sin cuerpos que la sostengan. Oscar no está aislada. A su alrededor existen otros vínculos, otras lealtades, otras presencias que parecen ofrecer una salida. André y el pueblo. Este triángulo no es romántico,
Tampoco es heroico, es funcional. André representa lo íntimo que nunca llega a convertirse en prioridad, el afecto que existe, pero que siempre es postergado, el amor que no puede competir con una función histórica ya en marcha. El pueblo representa algo distinto, no la masa abstracta, sino la fuerza colectiva que transforma el mundo sin detenerse a preguntar qué ocurrirá con las vidas individuales que arrastra. Aquí no hay elección entre dos caminos, hay una absorción. Lo personal no es negado, es utilizado, la cercanía se vuelve combustible, el afecto se vuelve energía, la lealtad se convierte en mecanismo. En muchas narraciones, el amor salva, aquí no. Aquí, el amor llega tarde, no porque sea débil, sino porque la historia no espera. En la experiencia histórica de los pueblos hispanohablantes, esta lógica es reconocible. Revoluciones, guerras, transiciones, promesas colectivas que avanzan con una fuerza tal que lo íntimo solo puede seguirlas o desaparecer. Oscar no elige entre André y el pueblo. Oscar es arrastrada por una estructura donde ambos ya han sido integrados. El pueblo no es cruel, André no es pasivo, Oscar no es ciega, y aún así todo se pierde, porque cuando la historia se pone en marcha, no necesita villanos, solo necesita continuidad. Este capítulo no habla de sacrificio, habla de irreversibilidad, de ese punto en el que lo personal ya no puede detener el movimiento del mundo, y cuando ese punto se cruza, no hay tragedia inmediata, solo una certeza silenciosa. Lo íntimo ya ha sido reclamado por algo más grande que él. Capítulo 4. Lo que no pudo ser transmitido. Después de la muerte, no siempre llega el silencio. A veces llega algo más difícil de nombrar, una persistencia. La rosa de Versalles no permanece porque haya sido comprendida. Permanece porque no lo fue. No se transmitió como una lección, no se heredó como un mensaje claro, no se explicó de forma completa a la siguiente generación, y sin embargo permaneció. En muchos hogares, esta historia no fue comentada, no se convirtió en conversación, no fue resumida con palabras simples, fue algo que se vio, y luego se dejó en algún lugar de la memoria sin saber exactamente por qué. Esto no es un fracaso de comunicación, es una característica estructural. Hay experiencias que no pueden traducirse sin perder su forma. La historia de Oscar no enseña qué hacer, no propone un camino, no ofrece una salida. Por eso resulta imposible contarla como se cuentan otras historias. En el mundo hispanohablante, la memoria colectiva funciona de manera similar. No siempre se articula, no siempre se narra, muchas veces se carga. Generaciones enteras han crecido con relatos incompletos, con silencios heredados, con hechos que es mejor no remover. No porque no importen, sino porque no encontraron un lenguaje adecuado para ser dichos. La Rosa de Versalles se instala en ese mismo lugar, no como una obra del pasado, sino como un residuo emocional que atraviesa el tiempo. Por eso no envejece, porque nunca fue cerrada, y aquello que no se cierra no puede ser archivado. Este capítulo no busca recuperar la memoria, busca reconocer que hay cosas que solo pueden permanecer abiertas, no para ser resueltas, sino para seguir actuando en quienes las portan. Capítulo 5. Los que siguieron viviendo. Esta historia no termina con la revolución, tampoco termina con la muerte. Termina, si es que termina, con quienes la vieron y luego tuvieron que seguir viviendo. Hubo un tiempo en que la Rosa de Versalles llegó sin aviso, a una edad en la que todavía no se sabía qué significaba adaptarse ni qué costo podía tener hacerlo. Muchos no supieron qué hacer con lo que habían visto. No era una tragedia clara, no era una victoria, no era una advertencia explícita, era algo más incómodo, la intuición de que cumplir correctamente no garantiza una vida habitable. Y después vino la vida real, el trabajo, la familia, las obligaciones, las decisiones que no parecían decisiones. Como Oscar, muchos descubrieron que no estaban equivocados, que hacían lo que se esperaba, que eran responsables, que no fallaban, y aún así algo no encajaba. Este capítulo no juzga esas vidas, no las llama resignadas, no las acusa de haber abandonado un ideal, reconoce algo más sutil,
que hay historias que se entienden solo después, cuando ya es tarde para elegir de otro modo. En el mundo hispanohablante, esta experiencia es frecuente. La vida no siempre ofrece rupturas dramáticas, a menudo ofrece continuidad, y es en esa continuidad donde la pregunta de Oscar reaparece sin nombre, no como recuerdo, sino como sensación. Una pregunta que no exige respuesta, pero que acompaña. ¿En qué momento la vida que llevo se volvió la única posible? Mientras esa pregunta siga activa, La Rosa de Versalles no es una obra del pasado. Es una presencia silenciosa en la vida adulta. Capítulo 6. ¿Por qué esta historia volvió ahora? Las historias no regresan por nostalgia. Regresan cuando algo en el presente las vuelve necesarias. Durante mucho tiempo, La Rosa de Versalles permaneció en silencio. No fue negada. Simplemente no fue llamada. Había otras urgencias, otras promesas, otras narrativas que parecían ofrecer futuro. Pero algo cambió. No de manera espectacular. No como un evento puntual, sino como un desgaste lento de las estructuras que sostenían la vida cotidiana. El trabajo dejó de garantizar sentido. Las instituciones dejaron de ofrecer pertenencia. Las promesas colectivas empezaron a sonar huecas. En ese contexto, esta historia reaparece, no porque tenga respuestas, sino porque ya había formulado la pregunta correcta. Oscar no representa una lucha entre opresión y libertad. Representa algo más contemporáneo, la imposibilidad de salir sin destruir por completo la forma de vida que nos sostiene. En muchas sociedades hispanohablantes, esta sensación es familiar. Cambios políticos, transiciones inacabadas, sistemas que se transforman sin ofrecer alternativas claras a quienes los habitan. No se trata de rebelarse, se trata de sobrevivir sin dejar de reconocerse. Por eso esta historia vuelve ahora, porque habla de vidas funcionales en sistemas que ya no prometen futuro, no para enseñar, no para consolar, sino para acompañar un momento histórico en el que muchas personas descubren que cumplir ya no basta. Y cuando cumplir deja de ser suficiente, la pregunta de Oscar deja de ser ficción. Capítulo 7. Cuando la historia deja de ser la obra. En este punto, La Rosa de Versalles ya no es una obra, no porque haya sido superada, sino porque ha sido absorbida por la forma en que pensamos la vida. Aquí, el relato deja de pertenecer a un tiempo, a un lugar, a un conjunto de personajes. Oscar ya no es Oscar. André ya no es André. El pueblo ya no es un pueblo histórico. Son posiciones. Posiciones dentro de sistemas que exigen funcionamiento, coherencia, continuidad. Este desplazamiento es sutil, no se anuncia, no se explica. Se siente cuando la historia deja de ser algo que se vio y comienza a parecerse demasiado a la propia experiencia. Cuando la pregunta ya no es ¿qué le pasó a ella?, sino ¿en qué punto estoy yo dentro de una estructura que no puedo abandonar sin perderlo todo? En ese momento, la obra desaparece como objeto cultural. No porque pierda valor, sino porque deja de ser externa. La historia no se cita, no se recuerda con precisión, no se necesita nombrarla. Opera. Opera como una forma de reconocimiento tardío, como una conciencia difusa de que no todas las vidas están hechas para ser resueltas. En muchas sociedades hispanohablantes, este cruce es especialmente intenso, porque la vida ha enseñado a resistir, a adaptarse, a seguir, pero no siempre a elegir. Y cuando elegir deja de ser una opción real, las historias que no ofrecían salidas se vuelven extrañamente actuales. Este capítulo no propone identificación, no invita a verse reflejado, solo constata algo incómodo. Cuando una obra deja de ser ficción, ya no se puede volver a mirarla desde fuera. Capítulo 8. Cuando el relato regresa al silencio. Aquí el relato no concluye, aquí deja de ser pronunciado, no porque ya no tenga nada que decir, sino porque ha llegado al límite de lo decible. La Rosa de Versalles no termina con una respuesta, nunca lo hizo. Termina, si es que termina, cuando la pregunta ya no necesita palabras para seguir existiendo. A lo largo de estos capítulos, no se ha intentado explicar la obra, ni interpretarla de forma definitiva,
ni devolverla al lugar seguro de la cultura o del recuerdo. Se ha seguido otra vía, escuchar lo que permaneció suspendido. Oscar no encuentra salida. André no llega a tiempo. El pueblo avanza sin mirar atrás. Y, aún así, la historia no fracasa. Porque su función no era resolver una vida, sino mostrar un límite. El límite entre vivir correctamente y vivir plenamente, entre cumplir y habitar la propia existencia. Cuando una historia alcanza ese límite, no puede cerrarse sin traicionarse. Por eso regresa al silencio, no al olvido, no a la desaparición, al silencio activo de aquello que sigue operando, sin necesidad de ser repetido. Quien ha visto esta historia no queda marcado por un mensaje, sino por una sensibilidad, una atención distinta a los momentos en que la vida se vuelve funcional a costa de volverse inhabitable. Mientras exista ese reconocimiento, el relato continúa sin ser contado. Y tal vez por eso, La Rosa de Versalles no pertenece a una época, ni a una generación, ni a un idioma. Pertenece a ese lugar donde las historias dejan de hablar y empiezan a acompañar. Aquí, el relato no se cierra. Aquí, permanece.